Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos en un minutito más. Bienvenidos sean todos. Puedes apagar esto. ¿Y ustedes? ¿Los apagó eso? Miriam, adelante, por favor. Buenas tardes, bienvenidos todos. Es para mí un honor darle la más cordial bienvenida a esta plática, que estoy segura será de un gran interés para todos. Quiero confesarles que tengo mi corazón en ambas instituciones. La Universidad de Barilán, siendo una institución incomparable por la diversidad de carreras que existen y su excelencia académica, pero sobre todo por su gran calidad humana. Una institución la cual la familia Feldman ha estado ligada desde su fundación y en la que tenemos un cachito de nuestro corazón. Con respecto a la Fundación Instrumentos de Esperanza, tengo el orgullo y el honor de haber sido una de las fundadoras. Es una institución que dejará un legado muy importante, ya que nuestra meta es recuperar instrumentos musicales que hayan pertenecido a personas que desgraciadamente sufrieron la terrible época de la Shoah. Estos instrumentos fungirán como un hilo conductor entre los sonidos y sus historias. De esta manera, lograremos sensibilizar y educar a los jóvenes del mañana. Dos instituciones unidas con un propósito, y creo firmemente que hacer alianzas es en donde radica la fortaleza, el aprendizaje y la unión. Les voy a contar una anécdota personal que me viene a la memoria con respecto a la música. Cómo esta nos lleva a resolver conflictos y a ver un mundo diferente. Yo hice una licenciatura en educación especial. Ahí había una escuela con niños con una discapacidad de sordera profunda. Sin embargo, estos niños, a pesar de su problema, cuando hacían festivales, ellos bailaban al son de las vibraciones musicales. O sea, al sentir las vibraciones de la música, se ponían a bailar y también con su lenguaje a señas cantaban. ¿Se imaginan? Cuando yo los vi por primera vez, me emocioné tanto al verlos. Era algo maravilloso ver cómo se divertían y disfrutaban. A pesar de su discapacidad, ese vínculo que existía entre las vibraciones que sentía y esas ganas de vivir y disfrutar era algo realmente maravilloso. Es por eso que la música, a cualquier nivel, con cualquier problema, ya sea de discapacidad, de falta de libertad, de problemas en conflicto, nos da una alternativa diferente en donde podemos ver una pequeña luz que nos ilumina y nos alienta a seguir adelante con una perspectiva diferente, una esperanza y una motivación. Con esta conferencia logramos hacer una alianza entre estas dos magníficas instituciones y, como les dije, segura estoy, aprenderemos mucho, porque unidos somos más fuertes. Gracias. Am Israel Chai. Miriam, agradezco sinceramente tus palabras. Soy Nelly Cohen, directora de los Amigos de Barilán en México, y para nosotros es un verdadero honor el haber realizado esta conferencia en conjunto con la Fundación Instrumentos de la Esperanza. Para la Universidad Barilán, más allá de la excelencia académica, es muy importante el impacto global.
y a eso nos dedicamos día con día, impactando el futuro hoy. Además del firme compromiso de fortalecer la identidad judía, para que el Estado de Israel siga llenándonos de orgullo como el Estado judío. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Les comento que tenemos traducción simultánea, la cual pueden activar en el icono inferior derecho de su pantalla de interpretación. Y quiero agradecer a la licenciada Marta Flisser por este importante apoyo. Los invitamos a utilizar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento. Y al final de la presentación tendremos un espacio para responderlas. Hace unos días conmemoramos Yom HaShoah y queremos compartir con ustedes un mensaje de aliento y esperanza mediante el poder de la música a través de los tiempos. Desde Europa en el siglo pasado hasta Israel y su multiculturalidad en el presente. Quisiera presentar a la doctora Vivian Biskin, quien representará a Instrumentos de la Esperanza y ha preparado un tema muy interesante para el día de hoy. La doctora Vivian Biskin es psicóloga clínica y trabaja en consulta privada. También es presidenta del Comité Cultural de la Keilah Ashkenazí de México. Fue una de las fundadoras de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Comunidad Judía, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Kol Shalom. Es cofundadora de la Fundación Instrumentos de la Esperanza, organización que busca rescatar y reparar instrumentos musicales relacionados con la Shoah para regresarles su voz, honrar a sus dueños y sus familias, enseñar a las nuevas generaciones y difundir valores como el humanismo, el respeto, la armonía y la responsabilidad mutua para tener un mundo mejor. Por favor, Vivi, adelante con tu presentación. Pues muchísimas gracias por esta introducción. Para nosotros es de verdad un gran honor compartir este foro con la maestra Baruch, quien hace también una labor increíble, dado que estamos efectivamente muy cerca de la conmemoración de Yom HaShoah, que ya pasó. Estamos tratando de seguir honrando, digamos, la memoria de todas estas personas. ¿Por qué decidimos hacer esta plática? Porque Instrumentos de la Esperanza, al igual que lo que hace la maestra Baruch, estamos tratando de dar, aunque sea un pequeño granito de arena, para mejorar este mundo. Y creemos que la música es uno de esos vehículos maravillosos, ya que es un lenguaje universal. ¿Okay? Antes de empezar con la presentación de hoy, en donde intentaré mostrar los lazos que genera la música entre diferentes personas, digamos, entre diferentes grupos sociales, me quiero permitir pasarles un pequeño video, de verdad, de 1 minuto nada más, para que tengan un poco más claro lo que hace nuestra fundación y apelar, como siempre, a su ayuda en caso de que supieran de algún instrumento que pudiera pertenecer a la fundación. Entonces voy a compartir pantalla, Nelly, si te parece bien. Por favor, Vivi, adelante. A ver. Ok. Veamos, perdón. Ahora sí, me pongo... No, sabes, necesito regresar para poner el sonido, una disculpa. Share sound, ok, ahora sí. Perdón, todos estos temas tecnológicos siempre son un reto para las generaciones no millennials. Ok, muy bien, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces este es el pequeño video. Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto.
Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva voz de algún sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo. Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música, que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumentos de la Esperanza. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora quisiera hacer una pequeña introducción a lo que vamos a estar presentando el día de hoy, o voy a estar presentando el día de hoy. Estamos tratando el día de hoy mostrar cómo la música puede en un momento dado tender puentes entre diferentes seres humanos, de gente que puede no lograr tener una comunicación más que a través de un idioma tan noble y tan universal como lo es la música. En Instrumentos de la Esperanza hemos visto cómo podemos conectar a las diferentes generaciones para mantener viva la memoria de las víctimas que sufrieron en la Shoah. Pero también podemos ver cómo tiende lazos entre distintos grupos sociales, como maestros y alumnos, entre jóvenes y adultos, entre gentes de diferentes credos, entre memorias pasadas y presentes, entre corazones rotos y corazones que quieren sanar. Hoy les voy a presentar 5 instrumentos que pertenecen a nuestra fundación. Si bien tenemos 13, afortunadamente, en nuestro acervo, estos 5 los he escogido porque me parece que logran de alguna manera mostrar cada uno de estos puntos que he puesto en los lazos entre distintos grupos sociales. Empecemos entonces. Esta es una ocarina. No mucha gente conoce este instrumento. Sin embargo, es un tipo de flauta. Es una flauta latinoamericana, pero que Europa en su momento adoptó y empezó a hacerlas de una porcelana muy especial. Esta ocarina le perteneció al doctor Lowenstein, quien fue médico y músico. Fue arrestado en el 38, llevado a Buchenwald. Él afortunadamente sobrevivió el campo, regresó a su lugar de origen, que era en Sarre, en Francia, y allí fue donde empieza esta lindísima historia que yo llamo Lazos entre diferentes credos. Nosotros tuvimos la suerte de ir a visitar a Albrecht Zeuch, que es un arquitecto y coleccionista a quien encontramos y que pudo vendernos un trombón y un violín que pertenecieron también a víctimas de la Shoah. Y bueno, pues fuimos a recoger estos instrumentos, nos dio muchísimo gusto conocerlo, nos enseñó su maravillosa casa y cuando le explicamos un poco mejor qué era lo que estábamos haciendo con la fundación, él se levantó de la mesa, se fue a un cuarto y salió con esta belleza. Ya traía
lágrimas en los ojos, porque dijo que este era un instrumento que en su vida iba a poder vender, no como los otros instrumentos, porque tenía un valor emocional inmenso para él. Al parecer, cuando él tenía 5 años, déjenme mostrarles la próxima. Este es Albrecht Dürer, el día de hoy. Contó una historia de que cuando él tenía 5 años estaba jugando entre los escombros de las ruinas que había dejado la guerra, ¿no? Él tenía solo efectivamente 5 años y se cortó el dedo de una manera muy severa. Su mamá lo agarró, lo llevó corriendo con el único doctor que conocía que estuviera cerca, que resultó ser el doctor Lowenstein. Él ya se había retirado, de hecho, pero bueno, como buen médico sabía muy bien cómo tratarlo todavía. Albrecht, quien por supuesto no era judío, era un joven alemán, bueno, un niño alemán protestante, se dejó curar por el doctor y empezaron a entablar una gran relación, sobre todo a través de la música. Resulta que el doctor Lowenstein, además de médico, era un gran pianista y también sacaba muy a menudo la ocarina para que Albrecht la pudiera escuchar. Albrecht estaba tan fascinado con esa ocarina que iba muy seguido, se sentaban juntos para compartir estos momentos musicales. Varios años después, a Albrecht lo seleccionaron para formar parte del coro de Santo Tomás, que es un coro tipo los cantores de Viena, y que iba a estar dando un tour por toda Europa y demás. Y entonces se fue a despedir del doctor Lowenstein y en ese momento el doctor Lowenstein sacó la ocarina y le dijo, quiero que te lleves esta ocarina como señal de nuestra amistad y para que te acompañe en todo tu nuevo recorrido. Entonces, bueno, podrán ver que esta ocarina unió a estas dos personas de una manera entrañable y hoy, gracias a Dios, forma parte de nuestra fundación, si bien está solo en préstamo. La segunda historia que quisiera contarles es la del acordeón de Sally Cooper. Y aquí me quiero centrar un poco más sobre lo que son memorias pasadas y presentes. Sally Cooper era un negociante en Europa. Él nació en Polonia y luego, afortunadamente, también por haber sobrevivido, pudo trasladarse a Buenos Aires. Siempre le encantó la música, no era un músico profesional, pero le gustaba muchísimo cantar. Su esposa también cantaba, Hasia. Ella también estuvo en un campo de concentración en Bergen-Belsen. Sally Cooper estuvo en Buchenwald, ya después se conocieron, también una historia muy linda. Pero ahorita me quiero centrar en lo que ocurrió a través de un acordeón. Este acordeón, de hecho, le pertenece a, bueno, Ari Litvak de la comunidad Betel lo donó a la fundación y él, como bien sabemos, es un increíble músico, así es que claramente también fue una inspiración todo lo que hizo su abuelo. Pero él nos contó una historia muy, muy linda en la cual estaba un primo de Ari, también tocando un acordeón en un evento donde había sobrevivientes. Al final del recital, digamos, se acerca una sobreviviente a decirle, perdón, aquí les muestro, este acordeón en realidad no es el que nosotros tenemos, pero es uno de los que tocaba Salek y este es Hasia. En ese momento se acerca esta sobreviviente a hablar con el primo de Ari y le dice, ¿y tú qué eres de Sally Cooper? En ese momento él le dice, pues fue mi abuelo. Ella le cuenta y le dice, tu abuelo me salvó la vida. ¿Cómo fue esto? Ella estaba en el campo y Salek en ese tiempo se dedicaba a reparar cosas, de manera que llevaba una caja de herramientas por todos lados. En el fondo de esta caja ponía muchas veces cigarros y muchas cosas que él
que hacían trueques, ¿no? En el campo, muchas veces para luego poderlos usar para pedir favores, sobornar a los guardias, etcétera. Y al parecer esta mujer se enfermó terriblemente. Gracias a Salek y sus cigarros, él pudo contactar a una enfermera y lograr que la llevaran a ser tratada y a que le dieran medicamento. Por eso es que ella considera que Salek le salvó la vida. Claro que no fue el acordeón el que salvó la vida, pero este acordeón sí unió al nieto de Salek con esta señora, quien entonces pudo saber un poco más sobre sus deidades y sentirse todavía más afortunado de ser parte de su familia. El violín de Cisia Schweitzer, le pertenece o le perteneció en su momento, obviamente, a Cisia, quien al morir a los 99 años lo dejó como herencia a Bela Podoshua. Bela nos lo ha prestado para también tenerlo en la fundación. Y Cisia tiene una historia realmente muy impactante porque estuvo, como aquí pueden verlo en la diapositiva o en la lámina, se escapó de Uzbekistán, después se fue a Polonia, Alemania, Francia, Cuba y finalmente llegó a México en 1949. Cisia, durante todo este recorrido, ya llevaba una familia consigo, ¿no? Entre ellos a Bela, que era muy chiquita, y cuando llegó a Alemania terminando la guerra, fue internado en un campo de refugiados. Esto se hacía muy comúnmente mientras trataban de localizar a familiares o de decidir a dónde iban a poder ir a vivir las personas. Una vez terminada la guerra. Entonces, mientras estaba en Alemania, Cisia pudo hacerse de este violín. Y este violín lo usaba él en el campamento para poder alegrar a todos los internos que estaban allí. Al parecer esto era algo que la gente de verdad esperaba con mucho, bueno, los otros refugiados esperaban con mucho cariño. Se pueden imaginar el dolor que había en sus corazones después de la guerra, después de todas las pérdidas, y sin embargo Cisia podía alegrar estos corazones. Aquí tenemos a Cisia para que puedan darse cuenta, ya obviamente mayor, y esta es Bela. Me voy ahora al clarinete. Este clarinete de Joel David, para nosotros es un ejemplo de lo que puede lograr un maestro con sus alumnos. Es realmente un instrumento bellísimo, y en el caso de Joel David, quien fue ingeniero y fue músico y compositor y tiene él mismo una historia fascinante, creemos que lo que realmente marcó la vida de Joel es que, por lo que nos explica su hija y sus alumnos, dado que él daba clases en el Conservatorio Nacional de Música aquí en México, él sufría mucho de depresión. Y él mismo decía que lo único que lo sacaba de esa depresión era tocar el clarinete. Entonces, en sí ya es un instrumento que nos llena de emoción, saber el impacto que puede tener la música en la vida de alguien. Pero lo más lindo de todo esto, y esto nos lo contó Israel, aquí lo tenemos, Israel fue alumno de Joel, y cuando Joel murió, él compró este clarinete. Luego nosotros nos enteramos del clarinete y pudimos a nuestra vez, digamos, comprarlo para la fundación. Él cuenta que cuando Joel platicaba, les daba clases, era un maestro muy, muy exigente y era muy duro y era a veces difícil, pero que era y fue el mejor maestro que jamás tuvo. Sin embargo, también contaba que tenía una sensibilidad muy, muy especial, y que en varias ocasiones, mientras estaba él enseñando la música, se ponía a llorar y se ponía a contarles lo que él había vivido durante la guerra.
Él estuvo en muchos campos y en muchas prisiones y finalmente, terminando la guerra, pudo irse a Palestina, en ese momento Palestina o Israel, y pudo, a través de ser maestro, contarle a todos estos alumnos, que ninguno de ellos es judío y probablemente muchos de ellos ni siquiera sabían de la Shoah, del Holocausto, pudo enseñarles el valor de la música, el valor de la responsabilidad mutua, el valor de, pues de poder convivir, ¿no?, entre los pueblos, y la importancia de tratar de vivir en paz. Este es el último instrumento del que voy a hablar hoy. Como les dije, tenemos muchos más, pero estos son los que hemos escogido para la presentación de hoy. Este tambor es un regalo de Saúl Dreyer. Saúl Dreyer hoy en día sigue viviendo en Miami. Tiene aproximadamente 96 años, si no me equivoco. Y este es un personaje verdaderamente increíble. Lo que él ha hecho con su música es muy impactante, porque teniendo aproximadamente 90 años, decidió crear una banda llamada The Holocaust Survivor Band. Y unos años después creó la banda Dor Vador. Lo que él hizo con esto fue juntarse con jóvenes universitarios, formar parte de una banda de estos músicos, ¿no?, de 18, 19, 20, 21 años, que tocan junto a él pues los conciertos que dan, ¿ok? Saúl sobrevivió al campo también estuvo de Plaszow, él estuvo en ese campo, estuvo también en la fábrica de Schindler, y él cuenta que siempre le encantó la música y que él siente que eso fue lo que le ayudó a sobrevivir durante el tiempo de internamiento. Lo que él hizo en su momento fue agarrar unas cucharas que se usaban obviamente para comer, pero él consiguió una segunda cuchara y con ella pudo hacer música. Ya después de la liberación, él llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos, antes de ser médico, se dedicó a algo de construcción. Y él nos cuenta que entre las personas a las que le dio trabajo, llegó este soldado inglés, británico, que había estado en la guerra también, y Saúl le dio trabajo. Y estaba tan agradecido por lo que había hecho que le regaló este tambor. Y ahora él a su vez nos lo ha dedicado a la fundación y ahora forma parte de nuestro acervo. Les quiero mostrar bueno, aquí tenemos a Saúl tocando el tambor. Aquí está Saúl en Plaszow. Estas son las cucharas que él tuvo en el campo. Y aquí es un dibujo muy lindo que hicieron de él con sus cucharas. Pero para que lo vean en vivo y en directo, les vamos a pasar un mini videito. It was a situation. We started to sing, you know, and singing Zmiris, you know what Zmiris is, we sing, and I saw something was missing in my heart. And my father was a musician, because he saw I come from a musician family. So I say something is missing. So I had a friend that I went to school together, a Gentile, not a Jew, and he was working there too. And I called him and I said to him, Stanislav, he's Polish, could you do me a favor? Could you bring me a spoon? And I didn't have a spoon to eat. And I didn't think about it. I was eating with a wooden spoon. So he brought me 2 spoons. So I became very rich. I had 2 spoons. So with one I eat, I didn't give nobody. So then I came with the idea. So we were sitting in the bar, like singing. I took the spoon, I turned him over, and then play. That's it.
Thank you. Bueno, pues ese es Saúl, un hombre extraordinario con quien tenemos una gran amistad. Él es un gran ejemplo de cómo puede acercar a las generaciones y puede enseñarles sobre este tema a través de la música. Y pues bueno, quería finalizar, porque ya ahora sí he llegado al final de la presentación, mostrándoles un pequeño resumen del concierto inaugural que tuvimos con nuestros instrumentos, para que puedan ver la gran capacidad que tienen para llenar nuestros corazones, esperando de verdad que este sea un proyecto que pueda contribuir a que vivamos en un mundo mejor y que podamos seguir recordando y honrando a las víctimas, pero al mismo tiempo tendiendo lazos y puentes entre los diferentes grupos para que podamos vivir en un mundo de paz. Los dejo con este pequeño video. No, con ese no, con este. Bueno, pues allí les dejamos a nuestros bebés, que los queremos tanto, que nos permiten hablar
de las historias del pasado que nos permiten tender puentes y nos permiten conectarnos con gente tan maravillosa como los de la Universidad de Barilán y con la maestra Baruch en particular. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, Vivi, muchísimas gracias a ti. Ha sido muy conmovedor y enriquecedor. Gracias por compartir y por su gran labor. Gracias a ustedes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas mediante el chat en cualquier momento y al final tendremos un espacio para responderlas. Antes de presentar a la licenciada Elena Baruch, quisiera compartir con ustedes un video que muestra una probadita de lo que es la Escuela de Música de Barilán. Nati, el video, por favor. Here at Barilan's music department, we are leading a vision of change. We created dialogue between a variety of communities. We take people with disabilities who many times are in the margins of society, and with music, we bring them to the center of the stage. And we use music to enhance the well-being and the growth of people from all circles of life. This is why we aim to establish Makom, music and community centers. Makom is placed at Bar-Ilan University, a well-established academic institute, so we can combine the musical project, research, and training all under one roof. And we lead them to our vision, building community through music. With your help, we can establish Makom, and we can lead a significant change in the Israeli society. Pues esta es una de las escuelas que forman la Universidad Bar-Ilan y nos hacen sentir tan orgullosos. En este momento quiero presentar a Elena Baruch, quien nos hablará de su proyecto de diálogo musical para grupos en conflicto en Israel. Elena Baruch es musicoterapeuta y supervisora experimentada. Trabaja con niños y adultos con diversas necesidades clínicas. Inició grupos de diálogo musical para grupos en conflicto en Israel y estableció un programa de capacitación para musicoterapeutas en la Universidad Bar-Ilan. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral y enseñando programas de musicoterapia en la Universidad Bar-Ilan en Israel. Please, Elena, you can start with your presentation. Oh, shalom. Hello, everyone. First of all, I want to say thank you for Vivi for your presentation. I'm so close to this because I'm the second generation of the Holocaust. It's my family story for many of us, also for me. So thank you. And I'm going to share with you my project and my PhD research regarding, but first of all, I want to share the screen. May I? Yeah, you can do it. You can. Okay. 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 Musical dialogue groups, a tool for increasing tolerance between conflicting groups.
I'm living in Bet Shemesh in Israel, and this was Bet Shemesh when I came. But in the 90s, there was a big demographic change, and many ultra-Orthodox people moved to the city. So here you can see now the city is bigger, and more than 50% are ultra-Orthodox. Because of the shortness of the time and the complicity, I will not explain exactly the population and the conflict, just share that this is a serious conflict on religious ground. People from one group will not visit a resistant from another group, and dressed differently, live in different areas, even some speak different language in Yiddish. And there is extremely violent sometimes episode between the ultra-Orthodox in the city and the secular people. It's very sad. Also a stone throwing, attacked, and it appears a lot in the Israeli press. Here are some headlines. And I was very, very sad about it. And I thought, how can I, as a resident, as a music therapist, can improve and even slightly improve the existing situation. I believe so much we can live with love and respect, even if our opinions are different. And I believe so much that we can use the power of the music. Now I also invite you for a minute to think about conflicts you know from your life, in your home, in your country, and also between your country and other countries. And how can you help them? Even something small. I'll explain a little about the musical dialogue group. Dialogue groups use the power of music and also musical therapy techniques to promote dialogue and connection between groups in conflict. Across a sequence of meeting, significant and deep processes occur. Familiarity is established. Participants need no previous musical knowledge. Like in therapy, they come and they don't have to know to play. A little about setting. As you see, we are sitting around. I put a different color for each sector. There is a balance for each sector. Usually, there are two therapists conduct the group. Sometimes there will be one facilitator, especially in multi-sector groups. For example, I conduct the groups in Bet Shemesh alone because it's multi-sector group, and I'm familiar with the sectors in my personal life journey. There are weekly sessions. Sometimes the musical dialogue leads to the verbal dialogue, and sometimes the verbal dialogue leads to the musical dialogue. We use music for deeper understanding. I want to talk about a very important tool in the musical dialogue group. It's a musical presentation. It's developed by Professor Dorit Amir. Participants choose music instead of words to tell about themselves. Musical pieces that they choose. In the musical dialogue, the participant asked to prepare and present to the group musical presentation of their identities in terms of the conflict. It can be national, religious, gender, about the conflict we are meeting for.
In some groups, the participants were asked to present 10 minutes of edited music. In other groups, only one song to present. Other possibility, more complicated, would be a joint presentation for two participants from different identity. For example, Arab and Jews together. This would be also a coexistence exercise. Perhaps it seems simple to do it, but it's really not. Let's think, everyone, at the moment of a song through which he can tell us about his national identity. What song will you bring? What exactly your identity? What part will you present? Will you present yourself, a group, or yourself? It's hard. Another tool that we use, it's singing and playing together. It's helped a lot for cohesion. Why music? Music allows us to express and personal and cultural identities, and to learn about each other deep. Music creates a safe space and reduce boundaries. Music promotes communications skills and techniques, sensitivity and attentiveness to others. Music promotes an emotional experience that contributes to the connection between groups members. Now let's watch a short movie, 5 minutes, about the first group in Bet Shemesh, so you can get an impression. You hear? Bye. Yes, yes, yes. Yes. יאללה חמודות. ביי. להתראות חמודים. נורא מרגש שהגיעו נשים ממש ממגוון האוכלוסיות, וגם כאלה שלא הייתי מאמינה שיגיעו. גם נשים שהן מקבוצות סגורות יותר וקיצוניות יותר, שבהתחלה גם הגיעו בשקט ובלי לספר לאף אחד שהן מגיעות, וגם הכמות של הנרשמים הייתה נורא מפתיעה. המטרה של הקבוצות היא לא לשנות אחד את השני, המטרה של הקבוצות היא להכיר אחד את השני. זה בעצם מה שאנחנו באנו לעשות פה. אני מאמינה ויודעת שאפשר להיות באהבה, שאפשר להיות בשלום. השימוש הוא פה בכוח של המוזיקה. יש לה המון כוח לדיאלוג, ודרך המוזיקה אפשר ליצור דיאלוג אחר, מעבר למילים. אני באה מבית חילוני, וחזרתי בתשובה, אבל בעלי נשאר חילוני. הבת שלי חוזרת בתשובה. משפחה מורחבת, כולם חילונים, אחים שלי 2 שהתחרדו. ראיתי את הפרסום של הדיאלוג מוזיקלי, ואמרתי, זהו, זה בשבילי. משהו שהיא רוצה ככה להציג את עצמה, אבל בעזרת כלי המוזיקה. משהו עם הרבה רוח ומים ורוח כזה. אני מאוד אוהבת לשיר, ומאוד הייתי רוצה לנגן. מירב התאמנה, מירב יודעת, ואת לא מתאמנת מספיק, ואת לזה, וכאילו... בעיניי פשוט. אני אוהבת. אי אפשר להגיד שלא היה מתח באזור בשנים האחרונות. החלטנו, אנחנו והקהילות התאומות שלנו, לעשות משהו ולחפש מיזמים, יזמים שמוכנים לעבוד ולקדם בין אוכלוסיות שונות. זיהינו פוטנציאל גדול בפרויקט של אילנה ברוך, דיאלוג מוזיקלי. התחלנו בקבוצה אחת ועוד אחד ועוד אחד, ובגלל ההצלחה הגדולה וביקוש הגדול שעלה מהשטח, פתחנו עוד 2 קבוצות, ואנחנו מקווים שאנשים שהשתתפו יהפכו להיות סוכני שינוי ושגרירי סובלנות באזור ובארץ בכלל. יש את הקו הנשי שהיה מאוד חזק. התאהבתי בבנות ששונות ממני בקיצוניות.
הם סקרנו אותי. כשאני רואה היום בן אדם שהוא שונה ממני, אז אני יודעת שלא כולם כמו שאני חושבת. אני אומרת לעצמי, אם הייתי חילוניה, זה היה מעצבן אותי. זה בסדר, כאילו היא מחזקת את המקום שלה. אני בחרתי שיר קצת מסוכן לקבוצה. אני לא מפחד ממך כל כך, רוצה לפגוש אותך, אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך, רק אל תיתן לי לשכוח. היה לנו איזה מפגש די טעון, ואחרי שהיה קטע מוזיקלי, פתאום משהו נרגע. כולנו רצינו לצאת מזה בטוב, לא באנו בשביל לריב. להכיר בזה שיש דעה אחרת וליהנות ביחד. היה קבוצה שאמרתי, מפה יצמח המשיח. מה שאנחנו מגלים בתוכנית הזאת זה שלאחר החוויה הקבוצתית, המשתתפות הופכות למעשה לשגרירות של רעיון האחדות. הן חוזרות ומספרות בבית, במשפחה ובקהילה את מה שעובר עליהן, ולרוב הן זוכות לתגובות אוהדות. וזה גם מעודד אותנו להמשיך בעשייה. אנחנו מאמינים שדווקא מכאן, מבית שמש, יכולה לצאת הבשורה לכל מדינת ישראל ולכל החברה הישראלית. ויותר באתי לשמוע, כאילו לראות שכולנו יש לנו כמה ערכים מאוד ברורים, מאוד משותפים לעם ישראל. נתן לכל אחד במה ומאוד חיבר. זה גם היה מצחיק וגם עצוב וגם מרגש וגם נהיינו חברות. נכנס עמוק בלב. אנחנו שותלים פה זרעים, זרעים של אהבה, זרעים של כבוד, זרעים של שיתוף פעולה. יש קבוצות שבכלל הסתיימו, ונשים ממשיכות להיפגש אחת אצל השנייה. היה מרתק, כאילו מצד אחד עלו גם הרבה קונפליקטים, היו לפעמים פגישות של הרבה כעסים על הנושא הגיוס, הכרה במדינה, שירת נשים, צניעות. היה יכול להיות פגישות של נשים בוכות ונשים כועסות, אבל בדרך כלל גם בסוף היה חיבוק. מהעולם שלי, מהעולם שלך, נניף את דגל האהבה. Following the success of the groups, contact me from another places in Israel and around the world, setting up groups for different conflict population. But I'm just one. So one way to facilitate the expansion of the musical dialogue is to establish a training course for music therapists, where I will teach them to teach music therapists to guide such groups. So I asked the head of the music department at Bar Ilan, where I lecture there, and established the School of Musical Dialogue. Because such of course doesn't exist so far, it was necessary to consider how to teach and given supervision to music therapists to set up and guide musical dialogue groups. And it was important to examine the course's effectiveness, improve. So my PhD research is about it and what it's about. What is the purpose of the program? To train a generation of facilitators from musical dialogue groups to treat groups in a variety conflict. Support and following implementation of musical dialogue on diverse groups by trainees, to encourage research in this field. Now I'm going to talk a little about the curriculum. It's 1-year curriculum, and the therapists who participate in the training program learn theoretical studies. They have a workshop of guidance skills. All the participants have to take part in musical dialogue groups by themselves too. After that, they have a particical work. They established and also conducting a musical dialogue groups, and they got group supervision and also individual supervision. What we do so far.
As you can see, musical dialogue groups can help a wide variety of conflicts. Groups even help prevent conflicts and violence. I put here some, for examples. During these 3 years that the school operates, the therapists who learn open over more than 35 groups. There are groups that the conflict is religious. There's groups that national conflicts like Arab and Jews. It can be in Matei Yehuda leadership. It can be in Gush Etzion Palestinian Muslims and Israel Jews. It can be for men, and it can be for women, and it can be together. It's depend about the place, what's good to the place. It can be intergeneration groups. In Jerusalem, in ultra-Orthodox society, in Lod, within Arab society, within with new immigrants. There are also multi-culturalization that for some, in the prison, in the elderly center, in I done an international group for musical therapists from all over the world that are lecture in musical therapy programs that they also can learn their students things like that. I want to finish with a wish. I wish we all would add listening, dialogue, respect for others, tolerance, peace, and love to the world. And thank you for listening. I put here the email if you want to contact. And wow. You. Elena, thank you so very much for your presentation, and congratulations on your grand project. It's amazing, really. Pues si les parece bien, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Okay. Well, to Elena, what has been one of the most satisfactory experiences you have had with this project? Again? What has been one of the most satisfactory experiences you have had with this project? The successful, you say? Yeah, that you really enjoyed, or can said it was a big success. So many things, I don't know one to take, but when I see people that don't want to meet each other, they say that they frightened to meet, or women who came and they don't tell their husbands that they are going to come to the group because they won't allow and not, and they come quiet and for the two sides, and they meet and after that they are friends. Now they're friends. There are many moments. I remember a moment that two women that were very angry one another, and the one was ultra-Orthodox and one was a Tzioni Dati Leumi. And they're very angry and shout one at other, and I say, okay, now play together and try to play what you feel to each other. And there was very interesting. They go to the piano, and two of them try to take many space
not allow the other one a space, and then they talk about the space and what they feel, that one take the place, how the city will be, and they began to talk, and they began to cry, and they began to understand. And then after that, all the group was crying, and it was very hard. And after that, all the group hugged and danced together with a song at a circle. And another moment I can remember, one woman was secular, and she was so angry about women that was ultra-Orthodox, that and we don't know why. She was very, very bully for her. I don't know, it was very bad for her. And after that, I asked her to play what she felt, and she take a big drum, yeah, big drum, and she played so emotionally, and so it was so loud and expressive. And she after that, while she's playing, from the anger it goes to sadness, and we asked her, why you are so sadness? And then she told us that her nephew died in the army close to this time, and she was angry about the ultra-Orthodox, that her son not go to the army, and how. But now they can talk about it. It's not only anger, and she say that, and she think it's like that, but they feel from a place that they are close. They can understand one each other, and the music so help us for that. There are many things. I all the time talk now about women, but it's not only women, groups for women. There are also groups that I guide for women and men together, or men. Amazing. Wow. Amazing. Vivi, hay una pregunta. ¿Cuáles Sí. son los planes a futuro para la Fundación Instrumentos de la Esperanza? Bueno, pues afortunadamente hay muchísimos planes, y ahora que parece que vamos a poder empezar a hacer algunas cosas presenciales, estamos formando un ensamble de Instrumentos de la Esperanza para que cada uno de los músicos puedan realmente pues tocar su instrumento y sentirse cómodos con ellos, porque son instrumentos muy viejos, no son fáciles de tocar. Entonces, tener a gente que ya esté comprometida con el programa, y esperamos que con eso podamos hacer conciertos didácticos en donde podamos hablar de las historias de los dueños, podamos hablar de la Shoah, podamos hablar de todo este proyecto de juntar a los pueblos y de verdad dejar nuestras diferencias a un lado, convivir con respeto, con tolerancia, y bueno, pues de allí la verdad es que será distintos grupos, a escuelas, por supuesto, escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas de la red judía, por supuesto, pero sobre todo las que no, y bueno, hacer ese tipo de giras, digamos, de conciertos didácticos, entre otras cosas. Excelente, pues muchísima suerte con eso y con todo lo que venga. Gracias. Vivi, ¿te gustaría compartirnos algo más a manera de cierre? Pues miren, Instrumentos de la Esperanza es yo creo que mi bebé favorito en la vida, pero tengo que reconocer que escuchar a Ilana ha sido de verdad un placer, porque creo que solo refuerza la importancia de la música, la importancia de saber que habemos muchos en este mundo que queremos vivir en paz, que queremos vivir con diferencias, no queremos cambiar a nadie, no queremos
imponerle nada a nadie, solo queremos que podamos vivir con respeto, con humanidad, con humanismo. Así es que, pues, creo que la música es sin duda una de las vías más poderosas para lograrlo, pero creo que se necesita mucha gente como los que pertenecen a la universidad, gente como Ilana, gente como todos los que trabajamos en Instrumentos de la Esperanza. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias por eso. Well, Elena, it has been such an honor to have you with us today. We wish you the best of luck and success. Thank you very much. Thank you. Nuestro sincero agradecimiento al doctor Jaime Feldman, a la licenciada Miriam Katz de Feldman, a la doctora Vivian Biskin y a todos los miembros de Instrumentos de la Esperanza. Muchas felicidades por su extraordinaria fundación. Y antes de cerrar, quisiera comentarles que en el mes de mayo se llevará a cabo la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa de Barilán, que por segundo año será un evento en línea. Dentro de las grandes personalidades que recibirán el reconocimiento este año, quisiera destacar a Edan Raegel, quien es conocido internacionalmente por promover la paz y el diálogo entre las naciones. Asimismo, quisiera destacar al doctor Tal Sachs, director médico de Moderna, por su aportación al mundo con la creación de la vacuna contra el COVID-19. Para más información de este evento, la grabación de la conferencia y más, síganos en redes sociales. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos la siguiente vez. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Ilana. Thank you. Thank you to everyone. Muchas gracias. Thank you.